¿Por qué en la secundaria me hicieron leer Bandidos de Río Frío? Porque a México le gusta mucho hacer como confundir lo grandioso con lo importante. Entonces, ¿sí, para qué queremos este monstruo, no? O sea, es una cosa gigante, enorme, que consume solo el mantenimiento de la infraestructura, consume mucho dinero. No hay un momento en que no me pregunten por el diario de Grey. Entre otras cosas, destaca que el 70% de las coordinadoras de salas de lectura, perdón, de los clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica son mujeres. ¿Y les pagan? ¿Esas señoras, esas personas, esas mujeres reciben una remuneración o solo son buenas, bonitas? Porque a lo mejor si cobraran, ahí sí serían horriblemente malas. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Es martes y eso quiere decir que es momento de los honores a la bandera. Yeah. Saludamos al futuro si ustedes nos están escuchando en alguna plataforma y saludamos a nuestros Patreons. Si en estos instantes nos están viendo vía patreon.com/todo menos miedo. En vivo, en directo y a todo color. Invitamos a todo el respetable a que visite patreon.com/todo menos miedo. Nos pueden apoyar a mantener las luces encendidas. Y les avisamos que estamos grabando este episodio un día. Lunes 3 de noviembre. Lunes 3 de noviembre, queridos amigos. Eso quiere decir que en unas horas se marcará en el calendario el 4 de noviembre, Sí. día en que se estrena este episodio en plataformas, pero también en Patreon. Entonces, nos disculpamos con todos nuestros Patreons. No vamos a poder leer sus comentarios al aire, pero los leeremos íntegros en la próxima emisión. Mientras tanto, les comentamos que este episodio especial va dedicado a Jeb Real, Sebastián Morales, Anet Ugalde, Chelis, México Sin Editor, mira, Jorge Mendoza y Sin editar. México Sin Editar. También está padre. Pero también sin editor. Jorge Mendoza, Ing Dude 7776. A él no, por cierto, de mi parte. ¿A él no? No. Le mandas No, saludos. No, sí, le mando unos saludos. Le mandas no saludos, Exacto. ok. Se instaura la costumbre de mandarnos saludos. Y también le mandamos un saludo a Miguel Ángel Parada, a María Liliana Amezcua Álvarez, a JCB, a JC Brian Duth, a Eduardo Alvarado, a De Carola 1997, a ILLCLLCL, a Madín 95, a Surfer Rosa, a El Valerius y a Hugo Valderrama. Le mandamos un saludo muy afectuoso a toda esta banda que se ha estado comunicando y que dejó comentarios en la emisión pasada. El día de hoy, señoras y señores, tenemos que hablar de el 23 de octubre. Chan, chan, chan. Así es, fecha que se queda inscrita en la historia del Fondo de Cultura Económica como la primera vez que muchísima gente habló del Fondo de Cultura Económica. Es cierto. Tal vez no por los mejores motivos. Recordemos la famosísima frase de Paco Ignacio Taibo II, horriblemente asqueroso de malo. Se queda ahí para siempre. Y para darnos contexto, para salir también un poquito de la coyuntura, pero también para abordar lo que nos parecía muy importante de esa conversación, Sí. invitamos a la gran maestra, a la doctora de nuestra intuición, a la Profesional de líder los del libros. sarcasmo y de la referencia chingona, la gran maestra Alejandra Quirós Hernández, que nos recibió esta llamada y esta convocatoria a platicar con nosotros. Le agradecemos muchísimo desde ya. Vamos a platicar con ella alrededor de la lectura y un texto que ella publicó en un portal al cual saludamos también, que se llama Jerónimo MX, que se llama Rolar los libros, la mediación lectora y la existencia de infraestructura para leer. Es una conversación larga que vale la pena muchísimo, entonces por favor échensela completa, se los pedimos de todo corazón. Y no nos tardamos más justamente para entrar a la carnita, no sin antes decir primero ¡México! ¡México! ¡Qué grande eres! Vamos con la conversación y regresamos para concluir. Estamos aquí, muchísimas gracias a toda la gente que en estos instantes nos esté viendo en vivo, en directo y a todo color vía Patreon, y muchísimas gracias a todos los individuos, individuas e individuos del futuro que se acerquen a nosotros vía nuestras diferentes plataformas. Estamos muy contentos porque esta tarde, esta noche, tenemos entrevista.
y tenemos con nosotros a Alejandra Quirós. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, muchas gracias, mucho gusto. Saludos a toda la audiencia de Honores a la Bandera. Maestra, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado platicar con nosotros. ¿Qué tal las cosas allá en Guadalajara el día de hoy? Pues está el sol que ya es como un signo de acá, pero el aire está fresquito, entonces no es tan pesado. Rico. Estamos Sí, compartiendo... se siente más otoño. Se siente otoño. Sí, es verdad. Sí, muy, muy claramente. ¿Cómo celebraste tu Día de Muertos? Tu fin de semana de muertos. Estuve visitando las instalaciones de Día de Muertos en Zapopan Centro y en Guadalajara Centro. Ujú. Quería ir a Tlaquepaque, pero ya no me dio la vida para ir hasta allá. No tengo auto y me la pensé mucho de irme en tren ligero y después la bici o el bus o lo que sea. Entonces me la perdí, pero creo que era la más bonita, la de Tlaquepaque. La de Será para Tlaquepaque. la otra. Tú como Ujú. autoexiliada de la Ciudad de México, ¿cuál dirías que es el distintivo del Día de Muertos de allá de la perla de... De la ¿Cómo? Perla Tapatía. Tapatía. ¿La perla tapatía? La perla de Occidente. La perla de Occidente, eso era. Ándale. Pues me parece como que los panteones, sobre todo, bueno, es como algo común, ¿no? Al país, pero creo que este año le pusieron muchas ganas a las actividades culturales dentro de los panteones y eso fue como, bueno, en Ciudad de México yo personalmente nunca tuve esa experiencia, iba a la Feria de las Calacas en el CNA o a las ofrendas en el Zócalo, pero esta vez hicieron muchas actividades en panteones, que pues también es una forma como de pues ocupar ese espacio, ¿no? Que de alguna manera parte del espacio público que compartimos y pues un homenaje lindo a la muerte, ¿no? Además es mi festividad favorita del año, me gusta más que la Navidad, por ejemplo. Bueno, Navidad casi no me Ya gusta, sé. pero Muy bien. el Día de Muertos sí me vuelve loca. Bienvenida al club, mi querida Alejandra. Muchísimas gracias por estar con Gracias. nosotros. Y listo. Queremos platicar contigo de las recientes semanas de Palacio Nacional, el Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Educación Pública, la lectura, el libro y sobre todo queremos platicar contigo de un texto bien interesante que nos pareció súper pertinente en la coyuntura que publicaste allá en Jerónimo MX. Jerónimo MX, a quien les echamos un shout out. Nunca sé muy bien cómo utilizar la expresión, pero ahí está. Shout out Jerónimo MX. a Jerónimo aplicada. MX. Y queríamos platicar contigo justamente de eso, mi querida Alejandra. Pero Genial, antes sí, que con eso, gusto. te presentamos. Alejandra Quirós Hernández, eres profesional del libro, las lecturas y las bibliotecas. Estudia licenciatura en Filosofía en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Piensa todos los días en las bibliotecas y sus posibilidades. De 2016 a 2018, coordinó los servicios educativos de la Biblioteca Vasconcelos, donde ensayó otras formas de hacer biblioteca en México. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. Es Oye. verdad eso de que pienso todos los días en las bibliotecas, no es payasada. Sí. Na- Padre. Nadie lo duda, ¿eh? Después de leer tu, Sí. después de leer tu trabajo, ni siquiera lo tiene que recibir uno en una nota biográfica, sabe uno que estás pensando todo el día en bibliotecas. Oye, una preguntita al calce, Alejandra. ¿Tú eres parte de esa gloriosa generación de la pandilla que estuvo involucrada en cierto proyecto de la Biblioteca Vasconcelos? Sí, fuimos de eso. O sea, a mí me gusta hablar de la Vasconchida, ¿no? O sea, como que justo entre 2013 y 2018 Sí. reconozco o defino el tiempo de la Vasconchida, porque fue el tiempo que estuvo administrada por Daniel Goldin y muchas otras personas que nos unimos al equipo directivo, que eso fue lo distintivo, ¿no? O sea, hay gente que tiene ahí pues ya casi 20 años, el próximo año la Vasconcelos cumple 20 años, para quien no lo tenga presente, y bueno, creo que podemos hablar de un espacio diferente en esa franja, ¿no? Entre el 2013 y 2018 tuvo una vida peculiar, no solo porque yo hubiera estado trabajando ahí, sino porque pasaban muchas cosas y otro sentido bibliotecario para el espacio, y las personas que siguen ahí 20 años, pues ahí siguen, ¿no? Las cosas ahí siguen. Entonces, bueno, también es una cosa que es importante matizar, pero sí, Claro. fui de esa generación, digamos. La generación La de la Vasconchida. Vasconchida. Me encanta el concepto. Sí. Y pues hablando un poco de los que se quedan, De los que ahí siguen. de los que ahí siguen,
Hace unas semanas, el señor Paco Ignacio Taibo II fue a la mañanera de Claudia Sheinbaum y acabó la conversación en un comentario misógino. Además del el debate de género, nos interesa, dado que piensas todos los días en las bibliotecas y sus posibilidades, tu opinión sobre la estrategia general de rolar los libros para fomentar la lectura en México. Sí, mira, es una cuestión un poco delicada que se ha dado en el país, ¿no? El libro siempre ha quedado así como tambaleante, ¿no? Entre algunas, se pasan la bolita, ¿no? O sea, como que hay instituciones que la administran un rato y ¿no? Un tiempo estuvo entre la SEP y Conaculta, después Conaculta se elevó a Secretaría de Cultura y ahí pues el libro estuvo como peloteando en distintas secciones, pero realmente pues no ha tenido como un camino definido, ¿no? O digamos del todo sólido, comprensible incluso para la ciudadanía. Eh, y pues siempre he tenido como eh, el objetivo de que la gente lea, ¿no? De formar lectores, de tener espacios para la lectura, con distintas facetas, nombres, versiones y entramados peculiares. Mm, pero digamos, en los últimos 45 años realmente no ha habido un cambio sustancial. Entonces, hablar de rolar los libros hoy 2025, sin tomar en cuenta la labor de las bibliotecas, me parece ominoso, ¿no? O sea, me parece francamente, y aquí sacando la católica que todos tenemos dentro, me parece un pecado, ¿no? Porque estamos hablando de una situación aquí de desperdicio, no solo de recursos, sino también de infraestructura, ¿no? México tiene 7.464 bibliotecas más o menos. Wow. Estimamos que hay un poquito más de 900 que están cerradas actualmente. Y esta enorme cantidad de bibliotecas surge porque por allá de 1985, entre 1985 y 1990, empieza un proyecto importantísimo para fortalecer el desarrollo de bibliotecas públicas en el país y se acuña el término de que no debe haber un municipio sin biblioteca. ¿Mm? Ya si nos metemos a ver así como cómo está de verdad repartida las bibliotecas entre los municipios, pues bueno, vemos que sí hay muchos municipios sin biblioteca, o que hay municipios que concentran muchas bibliotecas. Por ejemplo, solo en Guadalajara hay 16 bibliotecas en el municipio de Guadalajara, ¿no? Ya no tomamos en cuenta Zapopan o la zona metropolitana, bueno, ese es ya otro rollo, ¿no? Em, pero bueno, ese decir, ¿no? Municipios sin biblioteca, pues se queda un poco ahí como también sin fundamento, porque realmente no hay como un anclaje o un criterio que diga cómo y por qué se va a poner esa biblioteca. Entonces, que hoy hablemos de rolar los libros pensando en que basta con, para empezar, hacer un tiraje de 2.5 millones de libros, de los cuales 1.3 se van a repartir en el territorio nacional, o se pretende por lo menos, en actos simultáneos, ¿no? O sea, como que haciendo pues una celebración así como muy grandota, ¿no? Porque a México le gusta mucho hacer como confundir lo grandioso con lo importante, entonces así como, hacemos mucha Maestra, fiesta déjame te y... detengo un segundo para subrayar eso en rojo. Es real. ¡Wow! Es completamente cierto. ¡Qué fuerte! Es verdad, en México nos encanta confundir lo importante con lo grandote. Lo grandioso con Lo lo grandioso importante. con- Sí, claro, Sí, 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 es entonces mientras más totalmente cierto. confeti, más, o sea, Claro. tan solo la declaración, ¿no? O sea, yo sé que pues lo que se comió, digamos, la opinión pública fue lo último que dijo Taibo, ¿no? En la parte de preguntas y respuestas de la mañanera. Em, El comentario del pero son asqueroso el horroroso, comentario ¿no? Ujú. horriblemente de malo, pero se tiró unas joyas, o sea, todo el discurso tiene para desmenuzarlo y para desmontarlo con criterio, ¿no? Y entonces una de las cosas que dice es posiblemente la labor más grande de repartir libros, ¿no? Chido por ti, ¿no? O sea, como que cool, qué bueno, ¿no? A mí me importaría más que esos 50 millones que se destinaron para la producción de esta colección se los hubieran dado, por ejemplo, tan solo a la Biblioteca de Vasconcelos. La Biblioteca de Vasconcelos, en 20 años de historia, nunca ha tenido 50 millones de pesos para comprar libros. Uf. No sé si se los merece, no lo sé, porque también pues es una biblioteca que está en la Ciudad de México, ¿no? Que vuelve a centralizar las tareas eh,
de la difusión del libro, de las bibliotecas, de todo eso. Entonces no sé si tenga que tener la biblioteca, pero pues, o sea, elevo la apuesta, ¿no? La Red Nacional de Bibliotecas Públicas, administrada actualmente por la Dirección General de Bibliotecas, que pertenece a la Secretaría de Cultura, jamás en su historia ha tenido 50 millones de pesos para comprar libros. Claro. Nunca. Toda la red no ha tenido Toda la red nunca 50 ha tenido millones de 50 millones. pesos. Es más, yo creo que a duras penas han comprado libros en la historia que tiene la red, ¿no? O sea, la verdad, un poco por pereza no me he metido a revisar bien los presupuestos, pero cuando miras el presupuesto que se le asigna a la Red General de Bibliotecas, nunca ponen tanto dinero es para comprar libros, ¿no? O sea, eso nunca está, digamos, etiquetado, ¿no? Así como, o sea, todo el presupuesto, digamos, de la Administración Pública Federal va etiquetado, ¿no? Entonces, etiquetado a servicios generales, etiquetado a, ¿cómo se llama esta parte de mantenimiento, ¿no? Etiquetado a... em, no sé, compra de insumos y cosas así. Entonces, realmente el gasto público nunca se pone así. Compra de libros para desarrollo, de colecciones en bibliotecas públicas. Eso no ha existido jamás en la vida. Entonces, bueno, o sea, ok, está padrísima la apuesta, ¿no? O sea, qué interesante la negociación de los derechos de autor, que te cedan el título con el avance de regalías para que después tú lo puedas regalar, pero ¿y las bibliotecas? O sea, a mí mi cuestionamiento viene de ahí, ¿no? O sea, hoy por hoy, o sea, no sé ustedes, de pronto si tienen en la mente la biblioteca pública que queda cerca en su alcaldía, ¿no? O la biblioteca pública a lo mejor que frecuentaban de niños o estudiando, lo que sea, ¿no? Pero realmente el ciudadano promedio en México no visita bibliotecas, Claro. ¿no? O sea, Ujú. si nos vamos al módulo de lectura que hace el INEGI cada año, las bibliotecas son el punto menos mencionado en las encuestas, ¿no? O sea, sí tienen la cortesía ellos de preguntar qué espacios me frecuentan, pero la biblioteca no aparece como una respuesta La común, ¿no? intención está. Me encantaría que esas Así, casas encuestadoras en sus opciones metieran biblioteca 3 veces. Sí, Nada más no. para ver si así hay- ayudamos si la a la... mencionan. Sí, biblioteca no. No. Por ahí. ¿De ¿Eso verdad, qué? no? En la ¿Sugerencia? biblioteca. ¿Por qué te No hay, o encanta sea, ir a no es un biblioteca? espacio. ¿Eh? Sí, biblioteca aquí, biblioteca allá, y no, o sea, no hay como que realmente esa, digamos, esa tradición. Y también, bueno, las encuestas están medio hechas a modo, ¿no? O sea, ya después si tú platicas con la ciudadanía, pues a lo mejor sí te dicen, ah, no, pues yo sí frecuentaba la biblioteca en mi municipio, en mi pueblo, en mi comunidad, lo que fuera, pues de pronto, o sea, por esto tampoco quieren visibilizar, digamos, a la gran labor que hacen muchos bibliotecarios en el país, porque, digo, para tener casi 6,000 y piquitas bibliotecas funcionando, sí podemos hablar de por lo menos un puñado de gente que está haciendo la diferencia y que está trabajando a favor de sus comunidades. Digo, por tirar nombres, se me ocurre la Biblioteca 17 de Abril en Morelos, ¿no? Que ahí pues están pasando cosas muy interesantes. La bibliotecaria que administra ese espacio, Rosy Chavarría, ha obtenido becas de Iberbibliotecas para compartir sus hallazgos, para fortalecer sus programas. O sea, hay gente que está haciendo cosas importantes y claro, también, por ejemplo, están labores comunitarias como la Biblioteca del Conejo en el Cerro del Perote en Veracruz con Areli. Ay, le dicen ella se pone lechosa, ahorita se me olvidó su apellido, pero en esa cosa están pasando, o sea, en ese espacio están pasando cosas súper importantes con una comunidad de niños que se están fortaleciendo, que hicieron una labor, digamos, comunitaria, ¿no? De cabildeo con el Consejo del Pueblo para tener un espacio donde ellos puedan refugiarse, porque antes se juntaban a leer debajo de un árbol enorme, precioso, como se puede ver en las fotos, y pues gestionaron tener un espacio, han hecho una labor de fondeo y de recaudación para poder habilitarlo, y se está, ¿no? Se están ya a punto de inaugurar ese espacio, lo cual me parece un logro histórico, ¿no? Y sustancial para el trabajo colectivo y la participación infantil. Pero bueno, o sea, te estoy hablando de una cuestión que está administrada por el Municipio. Estado, bueno, en realidad es un municipio, ¿no? El municipio de Cuernavaca, y esta que se organizan las personas.
en su contexto, ¿no? En su pueblo para hacer algo, ¿no? Tenemos muchos de esos casos, no todos son visibles, no todos se cacarean, ¿no? Porque pues o trabajas o cacareas, ¿no? O sea, un poco es los esfuerzos se van en lo importante, ahí sí, ¿no? O sea, no estamos hablando de, vamos a hacer nuestra rueda de prensa, ¿no? Vamos a ver quién nos pone atención, vamos a traer los reflectores, sino que la chamba se está haciendo ahí en lo cotidiano. Y acá pues está, o sea, como que la parte del Estado pues siempre es así como este borlote, incluso la propia Vasconcelos, ¿no? En su momento cuando se inaugura, pues ¿para qué queremos este monstruo, no? O sea, es una cosa gigante, enorme, que consume solo el mantenimiento de la infraestructura, consume mucho dinero. No está mal, pero la estantería estaba proyectada para albergar 2 millones de libros y a la fecha tiene 600,000 nada más, ¿no? Entonces ¡Wow! son cosas así como muy significativas que no están ni en la discusión pública, ni en la información de los ciudadanos, ni en la preocupación de las autoridades, ¿no? Y a mí todas esas cosas me parecen bastante problemáticas. Tenemos años en los que la discusión pública sobre el libro, sobre la lectura se ha adelgazado, ¿no? O sea, suplementos culturales, pues ¿cuáles? ¿No? O sea, ya no existe, ¿no? La sección de cultura incluso en los periódicos muy delgadita, ¿no? Muchos de las pocas notas que se publican están detrás de un muro de pago cuando estás accediendo a la parte digital. Entonces, pues, ¿cómo te enteras? ¿Cómo sabes? ¿Cómo opinas? Por eso es muy importante, por ejemplo, espacios como este, como Jerónimo, donde las personas podemos publicar, hablar y poner también, llamar la atención sobre las cosas que nos deberían estar preocupando como ciudadanos, ¿no? Tenemos también en el país una situación en la que la lectura pues no es una práctica común por muchísimos factores, o sea, son muchísimas las cuestiones que imposibilitan que la lectura sea una práctica habitual entre la ciudadanía, eh, pero sobre todo porque no es accesible, ¿no? O sea, el libro no es un objeto accesible y luego lo repartes, ¿no? Así bajo el criterio de una sola persona, ¿no? Bueno, supongamos que esta persona sí dialoga con quienes son muy afines a él y al final siguen pensando lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso a mí me parece que es un atentado primero contra la biodiversidad, ¿no? Y para como, o sea, como que la gente entienda a qué me refiero, ¿no? O sea, hablamos de biodiversidad cuando en un espacio hay muchos libros distintos disponibles, ¿no? En formatos, en géneros, en voces, en extensión, en diseño, en abordajes, en fin, ¿no? Tener un espacio donde hay libros de ciencia, de teología, de arqueología, de literatura, de biografías, manuales, todo lo que te puedes creer, pero además, por ejemplo, en la parte literaria hay poesía, hay novela, hay ensayo, hay dramaturgia, hay cuento, ¿no? Todas esas cosas nutren la bibliodiversidad, nos permiten a las personas tener opciones para leer, para elegir nuestras lecturas, para formar nuestro criterio. Y más recientemente estamos advirtiendo una uniformidad de pensamiento, una uniformidad de la lectura, porque hay una persona a la que le preocupa, en este caso, por ejemplo, para hablar de la colección 25 para los 25, que los jóvenes no leen el boom latinoamericano. Bueno, a lo mejor si en los planes de estudio no hubieran excluido a los autores del boom latinoamericano, a lo mejor alguien los leería. O sea, no sé, se me ocurre. Por ejemplo. Alejandra, nada más para apostillar un poquito. Cuando hablas de esa persona, pues estamos hablando del señor Paco Ignacio Taibo II, Sí. ¿no? Y cuando acabas de decir algo que me parece súper interesante. Estás hablando de los planes de estudio, ¿no? Y ahí estamos hablando de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que también atenta en contra de la bibliodiversidad, ¿no? Exacto. Sí, es que, ¿sabes? O sea, Entonces, las cosas no pasan así solitas, ¿no? ajá, O sea, no es claro. como que hay un contexto, ¿no? Ujú. Hay una serie de cosas concatenadas que hacen que las cosas, o sea, la balanza se incline hacia uno u otro lado, pero no te interrumpo, perdona. No, justo, no, es que yo no... Evidentemente la conferencia de prensa del señor Taibo II fue explosiva, rimbombante, estos ejercicios mexicanotes de
el esfuerzo más grande de la historia, la cantidad de libros más potente, viva el boom, etcétera. Todo ese tipo de cosas que ya bajo estos primeros minutos de conversación caen muy en su propio peso. Como que muchos, o la conversación se centró en dos lugares muy específicamente, ¿no? El comentario sobre las autoras del boom, que después salió el funcionario subrayado, el funcionario a más o menos desmenuzar y aclarar y hablar de derechos y demás. Y la conversación sobre la lectura en México, ¿no? Pero algo que yo no vi por ningún lado justamente es esta conversación alrededor de los chicos no leen al boom, pero el boom sí no está contemplado en ningún otro lado. En planes de estudios. Sí. Y este otro ladito en donde debemos pensar como lectores, pero también como parte de la sociedad en términos de ¿qué quiere decir esa frase de los chicos, los niños, las niñas no están leyendo el boom, ¿no? Cuando pareciera que no es tan real esa aseveración, ¿no? Sí, quizá también aquí cabría la pregunta en estos comparativos de lo más grande de la historia y qué están leyendo y qué no están leyendo. Hacer una evaluación un poquito para atrás, ya empezaste, pero en general, ¿cómo ha sido históricamente la política pública de fomento a la lectura en México? O sea, ¿alguna vez hemos sido, fuimos o seremos esa república de lectores? Sí, no, casi me da el telele. O sea, eso de república de lectores es así como de... Está bien, ¿no? O sea, como que todo el mundo tiene derecho a soñar, ese es un sueño hermoso. Pero yo no sé si quiero una república de lectores. O sea, yo tampoco creo que todas las personas debamos de leer. No creo que leer ni te haga mejor persona. Después había otro personaje que decía que era un goce capitalista, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo no sé si nos tenemos que meter en esos rollos, sino más bien entender que las personas, los ciudadanos, tenemos derecho a ser participantes de la cultura escrita, ¿no? Y la medida que todas las personas participamos de la cultura escrita, entonces podemos hablar mejor, entender mejor, tener nuestra propia opinión, tomar nuestras propias decisiones, ¿no? No sé si todos tenemos que leer, todos tendríamos que tener derecho a aprender a leer y escribir, eso seguro, y se debería garantizar, o bueno, así está consignado por lo menos en la Constitución, ¿no? Con el el artículo tercero, pero no sé, yo no sé si quiero una república de lectores o no sé si quiero el imperativo de leer, ¿no? O sea, todos tienen que leer, que se acompaña generalmente de todos tienen que leer lo que yo digo, Ajá. lo que yo creo que es importante, Claro. ¿no? Porque los jóvenes no leen. Híjole, a mí, yo no sé, si ustedes, por ejemplo, han visitado alguna vez la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, pero en los últimos 3 años, el stand de Panini, que era un stand modesto, así chiquitito, de 3x3, creció a una cosa enorme de, no sé si es de 12x12, pero es una cosa gigante hoy, que venden manga y cómic principalmente también, cuando están estas exposiciones, también pues meten los álbumes de estampitas y esas cosas, pero sobre todo los chavos, las chavas entran a comprar manga. Ya. Y el manga es lectura, es un formato de lectura que los chavos están devorando y que además está creando un mercado, digamos, de gente que pues junta sus 100 pesos y se compra un volumen de la colección y así los van creciendo y pues ya tienen después es que además esas cosas son como de 30 volúmenes, ¿no? O sea, es una Sí, cosa los cortitos, los cortitos. larguísima, sí, ¿no? Entonces, o sea, imagínate ese enganche y esa afición y que además, bueno, yo ya casi tengo 40 años y a mí, si intento leer un manga, me duele la cabeza una semana, o sea, no puedo con esta cosa de leer al revés, ¿no? Porque pues no lees, normalmente de este lado del mundo, en el occidental, pues leemos de izquierda a derecha, ¿no? Y en el manga se lee de derecha a izquierda, en la página. O sea, tú abres, no tengo aquí un libro a la mano, pero, ay, qué oso, pero lo abres así y tiene, o sea, para empezar yo, me costó un montón descifrar cómo se leía eso. Y cuando ya entendí, me dolió la cabeza porque no,
O sea, no lo puedo. Y los chavos de hoy están con esa super habilidad de poder leer al revés, básicamente, y super engancharse y entender las historias y volverse una comunidad de lectores de manga. Ujú. No leen el boom latinoamericano, pero leen manga. Claro. ¿No? No leen el boom latinoamericano, pero no sé, leen Harry Potter y leen Crepúsculo y leen ya no sé cuántas cosas hay actualmente, no sé, el John Green, ¿no? Y la enorme cantidad de cosas que se están leyendo ahora que me estoy tratando de acordar, pero como ya soy bastante señora, no me acuerdo. Y me falta trabajar en bibliotecas para estar más cerca, la verdad, de lo que leen los chavos hoy. Pero novela juvenil, hay un boom de lo que es la novela juvenil, brutal, tanto escrita en México como digamos, en Europa, en Estados Unidos. La FIL Guadalajara, de hecho, se abarrota cuando vienen las presentaciones de las voces populares de la novela juvenil. Es una cosa desquiciante porque no sé con cuántos meses de anticipación asignan los boletos para que tengas tu lugar asegurado, porque si no, eso se vuelve una cosa así terrible de gente, este, pues queriendo entrar y queriendo que la firme, queriendo cuántas cosas. O sea, los jóvenes sí están leyendo. El problema es que no leen lo que un señor quiere que lean. Ujú. Yo no sé si es a fuerza, ¿no? Pero también ahí tienes que plantearte, o sea, hablábamos hace rato de los programas de estudio, ¿no? O sea, yo sí recuerdo cuando estudié la secundaria, estudié la prepa, había una serie de lecturas sugeridas sobre las cuales pues la docente elegía qué podía asignar a los estudiantes, ¿no? Pero yo entre la secundaria y la prepa leí mucho del boom latinoamericano. O sea, yo me acuerdo cuando leí El coronel no tiene quien escriba de García Márquez, causó una impresión tremenda en mí. Yo, una niñita de secundaria, pensando en todas las atrocidades y las dificultades que vivía este señor, que incluso podría ser hasta aburrido, ¿no? O sea, de la historia de un señor eh, que está ahí, pues mosqueándose un poco, ¿no? Y pensar como una cosa rural, ¿no? Que Una huele a serie pipí de cuestiones a pipí de como a De gallina, ¿no? gallo. establo, ¿no? Sí. Como cosas así. Y puede hasta, o sea, si lo piensas, puedes decir, qué hueva, ¿no? Pero te engancha, ¿no? Y el maestro, la maestra hace ese trabajo para que tú te metas en el libro y lo discutas y lo comentes y tal, y que se vuelva una de las lecturas que te cambiaron la vida, ¿no? Claro. O que te significaron, o que te movieron, o que después te hicieron leer más por ejemplo, de García Márquez, ¿no? Suponiendo ahí que es una de las grandes preocupaciones, contemporáneas. Pero si no hay esa experiencia, o sea, si no hay ese intercambio, no más o sea, por entregarle los libros y hacer esta fiestota, ¿no? Ya me imagino el sabadazo que va a ser esa entrega. Híjole, no sé si es suficiente, ¿no? Claro. O sea, y Sí. perdón, o sea, yo sé que suena como muy groserita, ¿no? Pero, o sea, No, hay No, que no, ver lo no. que se ha vuelto la venta nocturna en el Mm, Fondo de Cultura Económica. Es un sabadazo de libros. O sea, es claro. una cosa escandalosísima. Sí, se hacen todas, en todas las librerías y la gente está ahí abarrotada. Yo no sé cómo están los reportes de venta, la verdad ahí yo no tengo acceso a esa información, tampoco lo veo que lo comenten así como muy transparentemente hablando. Em, pero para nada me parece, o sea, que tengas que estar así con ruidote y que vamos a sortear esta bicicleta para el que compró más libros, no sé cuánto. O sea, no sé, como que de pronto los estilos ahí son medio raros. Cumplen, digamos, como para la foto, para el escándalo, para, no sé, el autobombo, ¿no? La complacencia, pero yo no sé si eso forma lectores. No Eh, Claro. sé si esas cosas cambian la vida de las sí. personas, hacen que se acerquen a los libros. A mí, quienes me hicieron a mí lectora fueron mis papás y mis maestros. Ah, qué interesante. Oye, Alejandra, nada más para Nadie más. englobar. Si te entiendo bien, no apruebas muy claramente las políticas públicas de fomento a la lectura en términos casi escolares, o sea, los repruebas así 5, 5, 5. ¿Hay alguna en la historia de México, alguna política pública de fomento a la lectura que digas, mira, por ahí eso fue interesante, eso fue... Eso parecía que estaba funcionando. Eso parecía que estaba funcionando. Eso haría parpadear a José Vasconcelos. Hay algo en esas políticas. ¿Hay alguna política, algún periodo que digas, Eso sí. eso sí me llama la atención? Sí, Que no a mí sea como esta feria de toma libros, toma libros, toma libros, ¿no?
Sí, a mí me pareció que, digamos, un modelo como fundamental, sobre todo para la industria editorial, fue el desarrollo de los libros del Rincón, que fue esta colección impulsada en 1986. ¿La del Fondo de Cultura Económica? No, esta era administrada por la Secretaría de Educación Mm, Pública a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, la CONALITEG, impulsada. Una de las personas involucradas ahí fue Marta Acevedo, que en paz descanse, falleció el año pasado. Y esta colección era una selección de títulos bajo ciertos criterios que se entregaban para la educación básica. En ese entonces comprendía, porque la noción de educación básica ha cambiado en las últimas reformas de la Ley General de Educación. Claro. En ese tiempo se constreñía a preescolar, a primaria y a secundaria. Entonces se hizo una colección fascinante de libros que, pues en cada dotación iba creciendo en número, ¿no? Se podían hacer los esfuerzos y la asignación presupuestal y las compras, las licitaciones, toda una cosa ahí muy interesante como fenómeno de política pública. También, digamos, inspiró otras prácticas en América Latina sobre todo. Pero esto, ¿en qué consistía? Un grupo de profesionales, ¿no? Educadores, gente, editores, ¿no? Maestras, tal, se juntaban a definir qué eran los temas que era más importante impulsar para esa dotación, ¿no? Entonces, no sé, para el marco normativo tal, era los números, ¿no? Digo, voy así como a simplificarlo un poco, ¿no? Los números, los colores y la amistad. Para la primaria a lo mejor tenía que ver el cuerpo humano, la naturaleza, no sé, los valores y otra cosa. Y para la secundaria, hablar como de las emociones y de, no sé, la historia de México, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Se hacía una convocatoria, una licitación pública en la que las editoriales presentaban sus libros, había una comisión revisora, se revisaba todo ese material y se decía, este sí, este no, este sí, este sí, no. Entonces se comunicaba que el libro se iban a adquirir, se hacía una negociación con la Secretaría de Educación Pública que compraba los derechos de edición de esos libros y se hacía un tiraje para poder abastecer las escuelas y que tuvieran esos libros, ¿no? A grandes rasgos, simplificando el proceso, ¿no? Y eso más o menos se mantuvo como por 30 años. Porque digamos, ya con el gobierno de Peña Nieto empezó como a flaquear un poco la, la, pues, el presupuesto y esas cosillas, ¿no? Y pues ya los últimos 7 años, pues eso básicamente se ha prescindido, se han optado por otros modelos de creación de colecciones. Y lo importante, insisto, es que esto se entregaba a una escuela. Y ujú. de pronto también a las bibliotecas, ¿no? No todas las bibliotecas públicas lo tienen, pero sí las escuelas todas las recibían. Y el fallo estaba más bien en el manejo de las colecciones, ¿no? Porque, bueno, dependiendo de qué tan competente fuera el docente o el directivo que administraba la escuela, esos libros iban a tener el impacto que se buscaba, ¿no? Entonces, muchas escuelas tenían los libros bajo llave, ¿no? Se guardaban en la dirección y se ponían bajo llave y no se podían utilizar porque se los iban a cobrar, ¿no? O sea, se creaba esta cosa como de, es que si se pierden, es que si se maltratan, es que si lo que sea, no los cobran. O sea, como que había una cosa ahí de deficiencia ya en la ejecución. Digamos, todo el proceso de selección de los libros y de la edición y tal era sorprendente y fue un esfuerzo muy significativo para el país. Donde flaqueó fue en esa parte de que realmente se disfrutaran, que los conocieran, que los usaran, ¿no? Porque pues no se fueran a maltratar, a robar, a perder, lo que sea. Y bueno, ahí el problema. Y parte o evidencia de esa situación o de ese mal uso de una colección formidable es que si ustedes se van a los tianguis, a cualquier tianguis donde vendan libros, seguro van a encontrar un libro del Rincón. Así se los doy por descontado. Yo no sé si tengo aquí uno a la mano. Digo, está muy mal lo que voy a hacer, pero yo me dedico a rescatar los libros porque hay gente que los vende, ¿no? Ah, Libros del Estos Rincón. libros son, Sí. estos son libros del Rincón, que por Ajá. ahí dice prohibida su venta. Ujú. oh,
Yo siempre me echo mis tiros con los que venden estas cosas. Porque les Me lo digo, voy "Oye, a pero es que llevar, voy a ejercer mi derecho me de costó, ciudadano. me costó 200 pesos, Ándale. este libro. Oye, Alejandra, y cuando la colección se utilizaba bien, ¿cuál era el resultado? El impacto. ¿Cómo funcionaba la colección dentro de Ujú. una escuela que la utilizaba de manera correcta? Pues entonces teníamos realmente esa virtud de la formación de lectores, ¿no? Eran muchachos, fíjate, para esa colección participaban editoriales de toda Iberoamérica, participaban en esa licitación. Entonces los niños podían recibir libros que se editaban en España, que cuando se Ah, vendían ok. aquí en México costaban más de 400 pesos. ¿No? Entonces, Órale. imagínate que un niño tiene un libro, por ejemplo, pienso un clásico, ¿no? De la literatura infantil. Vamos a cazar un oso de Ellen, ilustrado por Ellen Oxenbury, escrito por Michael Rosen. Ese libro estaba editado por una editorial española que se licitó en México y muchos niños conocen ese libro porque existía en las escuelas. De otra forma, ellos no, o hubiera sido muy difícil que pudieran acceder y conocer ese libro, ¿no? O sea, sí, muchos títulos grandiosos que los niños conocen estaban ahí, eran parte de esta colección y los Mm. niños podían leerlos, sus maestras se los leían, las maestras en las escuelas hacían los jardines de lectura, hacían algunas en las parte como de las escuelas públicas en México tenían estas prácticas más o menos persisten al día de hoy, pero eran los consejos de participación social en los que la comunidad educativa elegía si se iba a tener, por ejemplo, en un espacio, ¿qué se iba a poner? Ah, pues que una ludoteca o una biblioteca o el Ya. salón de cantos y juegos. Entonces ahí se gestionaba y muchas veces pedían tener una biblioteca. El Ah, problema venía cuando cambiaba la administración, si la directora se iba de supervisora o se iba de licencia o de lo que fuera. Entonces, a lo mejor alguien con otra idea venía y negociaba y se perdía ese espacio, ¿no? Pero yo llegué a visitar escuelas que tenían su salita de lectura o su especie como de biblioteca, eh, digamos, en las escaleras, ¿ven que en la planta baja se hace como un huequito así, en donde Los vivía cubos Harry de la Potter. escalera. Ajá. ajá, Ya, ¿no? sí. Ahí ponían su espacio de biblioteca, por ejemplo. Oh, Mm. ¿No? Ya. O tenían, a lo mejor no tenían un espacio físico para la biblioteca escolar, pero hacían como unos carritos, como una biblioteca ambulante, y salían con eso a ofrecer los libros, ¿no? O Y hacían entonces los tendidos, ¿no? los libros del Rincón se iban enriqueciendo año tras año Año tras y año, eran los niños ediciones tenían cuidadísimas nuevos. del mundo, de México, Ujú. etcétera, y los niños de cada escuela tenían acceso a esos libros. No eran 50 millones en libros para que circularan y Cualquiera rolaran, tuviera, Lanzarlos al sino era viento. una selección muy digamos, cuidada en un espacio para la lectura, ¿no? sí, y entonces ya dependiendo un poco de la escuela, a lo mejor solo se veían en el aula o en el patio o en el recreo, lo que fuera, e incluso se podían llevar en préstamo. Sí. ¿No? Ya. Había Ah, algunos lujos que de la escuela se podían llevar esos libros en préstamo y entonces venían niños que se llevaban un libro para su hermano, ¿no? O sea, para el niño que no estaba en la escuela, bueno, yo quiero llevarle este libro a mi hermano. Ya. ¿No? Entonces, eso es realmente rolar los libros, ¿no? Que haya un espacio que de alguna manera custodia el material, ¿no? O sea, que cuida, que lo pone a disposición, lo organiza y alguien puede llegar a este espacio para llevárselo. ya. Esa es la virtud del libro, ¿no? Esa es la parte como eh, de las colecciones, ¿no? De algo que tiene un propósito. Entregar los libros así nomás, llévate 3 libros de esto. no funciona. No le veo yo, o sea, y se han hecho muchos esfuerzos semejantes en el país, a lo mejor no este que es el más grande, pero realmente eso no ha formado lectores. Pienso, por ejemplo, en la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, que año con año, no me acuerdo cuántos años lleva haciendo eso, pero cada 12 de noviembre regalan ellos un libro en conmemoración al Día del Libro, Día Nacional del Libro, que es el 12 de noviembre. Digo, a lo mejor nunca les ha tocado que les den su libro del Día Ya. Nacional del Libro, pero bueno, ese esfuerzo viene haciéndose desde hace muchos años y el país sigue siendo muy bajito en la venta de libros, ¿no? Ok. Entonces, regalar libros no sirve, no funciona. En tu texto mencionas eso y le das un lugar muy preponderante a los espacios, ¿no? Hablas de salas de lectura, clubes de lectura, ya ahora mencionas ferias de libro, las bibliotecas, por supuesto.
ya voy a ir jalando como elementos que hemos hablado. Es solo una cuestión de hábitos de que la gente no suele visitar estos espacios y cuando se le da la oportunidad los ocupa. Y esa realidad, cómo dialoga con cifras un poco como la baja comprensión lectora, ¿no? ¿Cuál es la cifra? 2 de cada 3 alumnos de más de 18 años no entienden lo que leen. La población lectora de más de 18 años cayó 14% en la última década, pero también que los chavos están leyendo muchísimas más cosas, además de libros y de formatos. El libro sigue siendo muy inaccesible para la mayoría de la población. ¿Cómo conciliamos esa necesidad de espacios y de un libro, un fomento a la lectura muy ligado a las escuelas con estas otras realidades? Y digo, o sea, tenemos que hablar y creo que, digo, me la voy a rifar de hablar que no hay justicia, ¿no? Estamos en un país injusto, estamos en un país donde la brecha de desigualdad... Subrayamos otra vez. O sea, Con rojo todos, la brecha por de favor. desigualdad está ahí presente y en la forma en la que lo vemos es en poder leer y en poder acceder a los libros, ¿no? Claro. El país tiene suficientes espacios, o sea, si lo pensamos así, o sea, que un país tenga 6,000 y tantas bibliotecas es un montón. Digo, hablando de las que están funcionando, ¿no? ¿Qué relevantes, qué importancia, qué frecuencia la gente accede a ellos? No lo sé, pero sí sé, por ejemplo, que sus horarios de atención son muy reducidos, ¿no? Digamos, entre las 9 y las 7 de la noche, algunos más, algunos menos. Solamente las bibliotecas administradas por la Autoridad Educativa de la Ciudad de México cierran hasta las 9 de la noche. Son poquitas, ¿no? Y otra vez centralizadas en la Ciudad de México. Entonces, para empezar, ¿a qué hora puedes ir a la biblioteca a leer o a seleccionar tus lecturas si el horario de servicio de ese espacio coincide con tu jornada laboral, por ejemplo, ¿no? O si tú en tu escuela no tienes, o sea, yo por ejemplo, digo, yo estoy en una escuela privada, ¿no? En mi escuela teníamos biblioteca y yo estudiaba en una escuela privada, y no había biblioteca ahí. Cuando traté de ir a las bibliotecas de mi colonia, yo bueno, viví, crecí en la Jardín Balbuena, me quedaba cerca de una biblioteca del ISSSTE que era así horrorosa, feísima y... Por acá un compañero de producción que es del mismo barrio confirma tu aseveración de que era horrible. Creo que está teniendo una mirada de sobreviviente de Vietnam muy clara. ¿Sobreviviente de Vietnam o de una biblioteca del ISSSTE? Bien fea. Y era una especie donde no te sentías bienvenido, donde te regañaban, donde pasaban otras cosas. Entonces, todo eso tiene que ver con que tú te sientas cómodo en un espacio y lo frecuentes, ¿no? ¿Por qué vamos a los centros comerciales? Porque nos tratan, ay, bonita, te presento esto, te encanta Claro. que te traten así. Entonces, por eso hay más visitas allá, ¿no? Em, entonces, eso para empezar, o sea, ya hablamos de las jornadas, ¿no? Hablamos del trato que te dan en esos espacios, que te dicen, bueno, pues para que me maltraten, a lo mejor me quedo en mi casa, donde también me tratan mal, ¿no? O sea, como que, digo, podemos pensarlo así. No, no es mi caso, mamá, no estoy diciendo que me tratan mal. Saludos a tu mamá. Pero eso, ¿no? O sea, pensando en esa cosa de que necesitamos un espacio diferente, donde sentirnos bien, donde no nos sintamos juzgados, donde no nos sintamos vigilados, controlados, ¿no? Pero pienso sobre todo, por ejemplo, en la parte del confinamiento. ¿Por qué fue tan problemático en la parte como de la escuela? Pues porque los niños no tenían un espacio donde poder ser, ¿no? O sea, estaban bajo la mirada de sus padres, mientras en la escuela pueden ser otras personas y disfrutar otras cosas, ¿no? Ya me estoy saliendo del tema. Tenemos también la cuestión de los precios, ¿no? Y de cómo accedemos a las lecturas, cómo sabemos que este libro es bueno o no, que este libro vale la pena o no, qué esfuerzo voy a hacer yo por comprar un libro, ¿no? Digo, yo, parte como de mi trabajo, o sea, cuando digo esto que soy profesional del libro, de lectura de bibliotecas, es porque no me gusta decir que soy editora, porque no siento yo que sea editora, pero trabajo para una editorial. Y parte de mi chamba es pues estar presente en las ferias del libro y ver a la gente que ven un libro que les encantó y se lo quieren comprar, ¿no? Y entonces, ¿cuánto cuesta? 295 pesos. Y entonces se quedan así, ¿no? Pensando.
y se van. Ahorita regreso. Órale. Y a lo mejor ya fueron a ver otras cosas y regresan y lo vuelven a ver y se quedan pensando y se van. Y a la tercera o a la cuarta o a la quinta regresan y compran el libro. ¿Por qué? Porque encontraron en ese libro algo que valía la pena. A lo mejor sí es o sea, no sé, 295 pesos creo que te gastas más en el cine. Pero para las personas, 295 pesos de un libro que vale la pena, sí les va a costar trabajo a lo mejor pagarlo, pero lo van a pagar porque hay algo en ese libro que los llama, que los mueve, que les hace pensar en posibilidades para trabajar con sus comunidades. Muchas de esas personas que compran o que tienen como estas negociaciones consigo mismos son, son maestras, ¿no? O bibliotecarias escolares que hacen pues viacrucis mental, ¿no? Compro el libro o no lo compro, ¿no? O sea, ¿qué significa comprar un libro de 295 pesos? ¿Qué cosa no voy a poder comprar? Porque recordemos, estamos hablando de un país injusto, ¿no? Entonces, son esas cosas, pero yo veo que las personas están dispuestas a comprarlos. Me encantaría que los libros fueran más baratos. Ahora con toda la crisis que ha pasado con la producción del papel, el papel está más caro que nunca y hacer libros sigue siendo un lujo y sigue siendo un dinero que estamos gastando en la edición. Eh, pero las personas van a hacer el esfuerzo cuando ese libro los mueve, los convoca. Y hablabas hace un ratito, ¿no? Como del hábito, ¿no? Siempre se ha como referido del hábito de la lectura. Más bien tendremos que hablar del sentido de la lectura, ¿no? O sea, ¿qué Ah, sentido tiene leer? ¿No? Porque el hábito, o sea, en el sexenio de Fox, hablaban de la competencia lectora, ¿no? Entonces, tenías que hacer una serie de pruebas, ¿no? Para ver si tus alumnos estaban en el rango de lectura. Entonces les ponías ahorita tuve recuerdos de Vietnam porque, me acordé de un texto que era así como de golpe al no sé qué de los platillos voladores, ¿no? Y era así como, o sea, lo escuché tantas veces a 60 de alumnos de secundaria leerlo que sí estoy traumatizada, ¿no? Pero tenías como que ¿cuánto tiempo se tardaban en leer ese texto? Y qué te podían responder de unas preguntas, ¿no? Entonces, sobre eso ibas a un tabulador y marcabas si sí, si no, si leían bien, si no. Eso está bien, o sea, tiene un propósito, tiene un sentido, nos permite ahí más o menos definir si los chavos están leyendo bien o mal, eh, pero no es suficiente leer 20 minutos al día, no es suficiente leer, no sé, las encuestas que te ponen, creo que el promedio está en 3.5 libros, ¿no? ¿Qué es leer 3.5 libros? ¿Y cuál es la media? O sea, un libro, una unidad de libro, ¿cómo la estamos contabilizando? Porque hay libros que tienen 46 páginas, hay libros que Claro. tienen 398, o sea, ¿no? Esas arbitrariedades hay que ponerle atención. Pero entonces, en vez de hablar del hábito de la lectura, hablemos del sentido de la lectura. ¿Qué pasa cuando lees? ¿Qué pasa cuando eres una persona informada? ¿Qué pasa cuando, sin atravesar las experiencias de un personaje, simpatizas con ese personaje y te amplifica la mirada, ¿no? Y entonces a lo mejor vas tú como súper clavada leyendo a lo mejor Orgullo y Prejuicio y sintiendo así como este desdén y este amor y estos desaires y todo, y te la vives soñando con el señor Darcy, ¿no? Que te aparezca. Ay, pero bueno, me estoy poniendo europea y me van a decir No, malinchismo. déjate ir, Alejandra, porque están brillando, en estos momentos Exacto. están brillando tus ojos, como que te olvidaste un segundo de Paco Ignacio Taibo II Sí, y te sí, sí, El sí. instalaste... Fitzwilliam Mr. Darcy. O sea, por ejemplo, Cartucho, Cartucho de Nelly Campobello, yo Sí. lo leí de adulta, Ujú. ¿no? O sea, lo leí hace como 5 años, yo creo, gracias a un esfuerzo maravilloso que es la Maratona de Lectura Guadalupe Reinas, Ujú. que mueve la Asociación Libros Before Tipos. Gracias a eso, yo leí Cartucho de Nelly Campobello. No, o sea, y yo digo, ¿por qué en la secundaria me hicieron leer Bandidos de Río Frío? De Heriberto Frías, que Sí. está, o sea, está, ¿qué era de Pasado de Heriberto lanza, Frías? pasado de No, lanza. Heriberto Frías era Tomochic. Bandidos del refrío, ¿de quién era? Ya quedé como ignorante. Es No sé, de pero, o el sea, Portillo, ¿no? ¿No es de Portillo? ¿Nos puedes No. investigar No, ay, el qué autor oso. de... Bandidos del No, Río no. Frío. Los que no sabemos los tres somos estamos nosotros, Manuel, contigo. Alejandra. Manuel Entonces, Paino, Manuel Paino. El Es que maestro Paino. Paino era el en de. la los bandidos del refri. secundaria leímos Sí, Bandidos del Manuel Río Frío y Paino. leímos Tomochic, que Ujú. ese sí es de Heriberto Frías. Y yo dije, ¿por qué me hicieron leer estas dos cosas cuando estaba Cartucho de Nelly Campobello? O sea, ¿por Claro. Sí. qué? ¿Por qué me hicieron eso?
Y a mí, o sea, leer Cartucho, que lo está narrando una niña, creo que tiene más afinidad con un niño de secundaria, ¿no? Un chavo de secundaria que está leyendo sobre la literatura, la novela de la Revolución Mexicana. Creo que tiene más sentido y que te es más accesible, es un libro, pues sí hay que hablar como de la extensión, menos extenso, pero que es potentísimo y que, o sea, te deja como sorprendidísima y pensar que una niña, o sea, ponerte en el lugar de todas esas niñas, esos niños que vieron cadáveres colgando Ujú. y que vieron de las masacres y que sabían que se robaban a las chavas, ¿no? O sea, está padrísimo. O sea, si yo fuera hoy maestra de literatura, haría que mis estudiantes de secundaria leyeran esa novela, porque es hermosa, es una cosa preciosísima que le da mucho sentido al contexto de la histórico, ¿no? De lo que se quiere como estudiar, pero que además puede ser que tenga un efecto así de gancho para que después llegues a otros libros y a lo mejor eventualmente digas, ah, no manches, Los bandidos del rifle está padrísima. Yo no puedo decir eso, pero son como esas experiencias de lectura que vas como de poquito en poquito entrando al mundo de la literatura y descubriendo el sentido de leer todo eso. ¿Qué chiste tiene? O sea, ¿qué gano yo leyendo? Imaginar, emocionarme, soñar, elegir, inspirarme. Alguien leía a una tuitera el otro día que ponía como que me emociona cuando leer me inspira a escribir, a escribir. Y creo que eso también es importante, ¿no? O sea, que de leer cosas, tú te veas como un sujeto capaz de escribir también. No sé si de escribir y pues, que publicar un libro que al final Taibo decida que es obligatorio leer, O que es pero sí malo de de escribir para malísimo. ti, ¿no? O que es O que asqueroso. digas, ¿no? O que, Sí. que sea horriblemente de malo, no lo sé, pero que sí te mueva a hacer algo, ¿no? O sea, que te mueva a creer, a crear, a creer en ti, a creer en los demás, a compartir y a conversar sobre los libros. Para mí eso es como la parte más importante y más interesante de leer, que, órale, me tocó el libro uno, el 8 y el 20 de la colección. No lo leo, o sea, no sé, no entiendo Oye, cómo Alejandra, esa va a tener un efecto, ¿no? y en este contexto, en esto que nos describes, ¿qué lugar le das a la mediación? Que Es, es algo que tú retomas mucho en tu texto. sí, es fundamental, ¿no? O sea, la figura del Eh, mediador. Recordamos, por cierto, que tu texto se llama Rolar los libros, la mediación Ujú. lectora y la existencia de infraestructura para leer, ¿no? Que creo que no lo habíamos Sí, no, mencionado, no lo mencionamos. Sí. pero justo ahí fue algo que nos llamó la atención muy marcadamente. Sí, o sea, la mediación lectora es fundamental, ¿no? Hay muchas personas que posiblemente lleguen a los libros de manera independiente, ¿no? O sea, por su curiosidad, por que a lo mejor no tienen un solo, y eso a mí me preocuparía muchísimo, ¿no? No hay una sola persona que pueda acompañarlos en ese proceso, es algo que me preocupa y me da tristeza. Pero la mediación es importante porque hay una persona que sabe algo y que cree que ese algo puede conectar contigo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? ¿No? Ah, bueno, me toca leer con el segundo de primaria, voy a seleccionar este libro que está divertidísimo y se los voy a poner a leer, ¿no? Y entonces, quizá al final de la sesión, uno de ellos venga y te diga, oye, ¿tienes más libros como ese chistoso que nos leíste hoy? Ah, sí, mira, estos, ¿no? O que entiendan, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que no pasa en la experiencia promedio. Que entiendan que hay algo denominado autor y alguien denominado ilustrador Ujú. que le dan vida a esas historias. Ya no hablamos del editor, el editor siempre nadie se acuerda de él, pero por lo menos Es el verdad. autor y el ilustrador, y entonces que se den cuenta que, o sea, que identifiquen a un autor, a un hombre y que digan, ¿tienes más libros de este personaje? ¿O tienes más libros? O sea, digo, ahí sí pues voy a tener que sacar el mainstream, ¿no? La cultura, que es los bestsellers. No hay momento en que no me pregunten por el diario de Greg, ¿no? Que es Ah. una novela juvenil, ¿no? Bueno, literatura Ujú. infantil, que son El muchas, diario ¿no? de Es una Greg. De colección Greg. de Hay Greg. películas también. Ok. Es infantil y es como un niño que escribe su diario, tiene ilustraciones y todo, y pues hay sus aventuras y sus loqueras, ¿no? Eso ha enganchado a los niños muchísimo. Y entonces a lo mejor ya así, un lujazo es que te digan, tienes que no sea el diario de Greg, pero que se parezca. Ah, bueno.
puede que sea esto o puede que sea esta otra cosa. Entonces, eso es lo que propone o que lo que propicia la mediación, ¿no? O sea, como crecer tu mundo, ¿no? O sea, crecer en lecturas, crecer en ideas, crecer en referentes, crecer en experiencias, eso hace posible una mediación. Ahora, si ese mediador tiene un espacio, pues ya estamos de grande, porque a lo mejor en ese espacio puede justamente albergar todos esos libros que te pueden transformar, que te pueden gustar, que te pueden inspirar y hacer que hagas las cosas. Y luego si ese espacio tiene iluminación y tiene luz, o sea, tiene electricidad, tiene un espacio donde te puedas sentar a leer, tiene un baño con agua corriente y limpia, y no sé, te reciben bien, te tratan increíble, pues no manches, ya estás de gane, o sea, ya es como una cosa verdaderamente lujosa e increíble que sí que te puede cambiar la vida, Oye, ¿no? Y que sí Alejandra, te puede hacer sentido en eso que llamamos leer, ¿no? claro. A ver, nada más para otra vez redondear. Entonces, tú dirías que la política de rolar los libros de Paco Ignacio Taibo es un error porque es simplemente dispendio y también un poco de imposición hacia eso que estamos distinguiendo entre el hábito de la lectura y el sentido de la lectura, ¿no? Y que que esos 50 millones de pesos que se invirtieron en 25 por 25, ¿se llaman? 25 para los 25. 25 para los 25, Para el 25. tal vez más bien podrían ser utilizados, que no sé si es algo que se pudiera hacer, que pudiera ser, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica, que en realidad es una editorial, o sea, que el Fondo de Cultura Económica invirtiera en las bibliotecas de México, ¿no? Pero, por ejemplo, apuntalar la mediación de la lectura en pos de que la lectura, que está siendo constantemente golpeada por la desigualdad, y por la injusticia en términos de tiempo, en términos de posibilidades, etcétera, la lectura adquiriera un sentido extraescolar, ¿no? Un sentido instalado más bien en el ocio, en la formación, en el descubrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, digo, Taibo dijo que ellos pretendían que se rolaran los libros a través de los clubes de lectura que también administra el Fondo de Cultura Económica y las salas de lectura, que esas antes pertenecían a la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, pero como esa cosa desapareció, pues no entiendo, o sea, a mí no me queda claro hasta hoy quiénes administran las salas de lectura, pero bueno, él pretende que a través de esta labor o de estas organizaciones se rolen esos libros, ¿no? A mí por lo menos me gustaría que o los clubes de lectura o las salas de lectura recibieran la colección íntegra, ¿no? Pero igual, si solo van a recibir 3 o 4 ejemplares, bueno, ojalá presten esos libros, ojalá los pongan en circulación, pero es que él nada más dice, se van a rolar los libros. ¿Cómo se van a rolar los libros? ¿Bajo qué criterio? O sea, si estás diciendo que se van a entregar los libros en eventos masivos simultáneos en el continente americano y que no les van a tocar todos a todos, sino unos cuantos, entonces concretamente cómo se van a rolar los libros, yo quiero saber. ¿Y por qué nos estamos brincando espacios como las bibliotecas públicas Ujú, para ahí que está. para que reciban ellos las colecciones, ¿no? O sea, alguien tiene por favor, que alguien tenga la colección completa, por lo menos, por favor, ¿no? Please, ¿no? Para que rolen, ¿no? Porque si no, otra vez se van a desmembrar, Ya, va a estar ahí como, o sea, es que si no, ¿para qué sacas una colección? ¿No? O pues sea, sí, Claro. ¿cuál es el sentido de sacar una colección si va a estar así como desperdigada. desmembrada y un poco como gallina sin cabeza por ahí? No, o sea, a lo mejor me va a salir aquí mi manía controladora, pero sí, o sea, ¿cómo llevas un registro? ¿Cómo sabes que eso está impactando? ¿Va a haber una credencialización? ¿Va a haber una estadística? ¿Va a haber un qué? O sea, ¿cómo vamos a saber que efectivamente se están rolando los libros? Porque si no, es probable que pase lo mismo que pasa con los libros del Rincón, que alguien sí recibe los libros, pero los pone bajo llave y nadie los puede usar, Claro. ¿no? O Sí, sea, que ya tenemos esa finalmente la experiencia. evaluación tendría que ser parte de la política pública, ¿no? O sea, Es que si, o sea, si no hay evaluación, no hay una estandarización de los procesos, ¿para qué? Como ya. es hacerlo un poco a lo güey, ¿no? O sea, digo, sorry, pero me parece como muy, como arbitrario, ¿no? O sea, como un poco hecho pues a la chingada, un poco así, sin estructura, sin criterios, sin haberlo pensado realmente
Y eso, y una cosa, decías hace rato de los 50 millones de pesos, pues la, yo creo que el 99% de las personas que hacen mediación lectora lo hacen de manera voluntaria. Ujú. No reciben una remuneración por una tarea sustancial que cambia la vida de las personas. Pues por lo menos págales, ¿no? O sea, Claro. no sé si ustedes vieron, después de todo o sea, el desastre que se hizo el 23 de octubre, el 27 de octubre salió otro video Ujú. de Taibo, un poco aclarando todo el Sí, rollo, sí, claro, sí. y por ahí dice que cómo van a ser ellos machistas, ¿no? O sea, como que no hay sexismo y no hay esas cosas. Entre otras cosas, destaca que el 70% de las coordinadoras de salas de lectura, perdón, de los clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica son mujeres. ¿Y les pagan? ¿Esas señoras o esas personas, esas mujeres, reciben una remuneración o solo son Claro. buenas, bonitas? Porque a lo mejor si cobraran, ahí sí serían horriblemente malas, ¿no? Ujú. O Claro. sea, porque Mm. se piensa incluso o sea, vender libros es un poco un crimen, o es una mala onda, o es de cerros capitalistas, ¿no? Perdón, hacer libros y venderlos es un trabajo tan honorable como cualquier otro, ¿no? Y no me parece que sea, o sea, como que desde el Estado o desde la editorial, de una empresa paraestatal, se pretenda que vender libros no sea como lo correcto, ¿no? O sea, como que les dé pena vender libros. Pues mijo, o sea, no hay de otra, ¿no? Es como, mejor paguemos mejores sueldos, ¿no? O sea, paguemos mejores sueldos, paguemos justamente, ¿no? Cerremos la brecha de desigualdad y Claro. permitamos que las personas dejen de ver los libros como un lujo, Ujú. que sea un objeto presente en su vida, ¿no? Claro. En tu texto, Alejandra, mencionas varios esfuerzos que han hecho otros países en fomento a la lectura. Digo, y sí están, pues, porque siempre no es que no ponemos el ejemplo, es que en Finlandia, pero tú pones a países que no nos resultan tan desconocidos o tan desiguales a nosotros como Colombia y Chile. Ujú, No te vamos a pedir ahorita una propuesta, ujú. pero ¿cuál tú dirías que serían los primeros pasos y la manera en que podríamos, ya no te vamos a hablar de la República de Lectores, Sí, no, porque te va a Pero- dar un síncope. pero avanzar en el fomento a la lectura en México? Creo que hace falta un diálogo real entre todos los actores involucrados en lo que llamamos, hasta hace un tiempo hablábamos de cadena de libro, pero hoy lo hemos ampliado a hablar del ecosistema del libro. ¿Qué comprende esto? Bueno, hablamos de los impresores, los editores, los autores, ilustradores, traductores, correctores, diseñadores, correctores de estilo, maquetadores, no sé, seguro estoy olvidando a alguien de ciento en premio de la academia. Pero bueno, todos estos mediadores, obviamente, el lector, el librero, ¿no? O sea, todas estas personas que participan de pues, de esta labor titánica que es formar lectores, una conversación real en la que hablemos de qué problemáticas estamos identificando, ¿no? ¿Qué son las cosas que no nos permiten acceder a los libros? ¿Qué son las cosas que nos hacen pensar que leer es una tarea compleja o de hueva, ¿no? Porque también, o sea, tú hablas con las personas de leer, ay, no, qué hueva, ¿no? O sea, leer, que tienen todo el derecho a pensarlo, pues a veces sí hay libros de hueva, la verdad, pero no pensar que es una tarea de hueva o de flojera, ¿no? Sí creo que falta un diálogo real, no un grupito de personas que dicen que sí, que no se debe de leer, ¿no? Bajo qué criterios, con qué diseño, con qué pretensiones, etcétera, eso a mí no me parece, incluso me parece antidemocrático, ¿no? Que sea de esa forma, que sea centralista, que sea autoritario. Y más bien pensar, bueno, ¿qué está pasando, no? Nosotros en la administración de la Vasconchida hablábamos de qué son los lectores, ¿no? O sea, nos planteábamos esa pregunta, ¿qué es un lector? ¿Cómo podemos hablar realmente de un lector? E hicimos distintos esfuerzos como para averiguarlo, no llegamos a nada concluyente, pero sí nos dábamos cuenta de que las personas tenían intereses muy diversos, prácticas de lectura muy diferentes que no podíamos pretender ni estandarizar ni uniformar bajo ningún criterio. No había algo que te permitiera decir esto es leer y esto no es leer. Eso es irreal, ¿no? Y una estupidez, así lo diría, ¿no? Tenemos que hablar de que las personas tengan opciones. O sea, yo siempre voy a hablar de que las personas tengan opciones, que puedan elegir leer y no leer.
Ya. que pueden elegir una novela o un ensayo, que pueden elegir leer una revista o un cómic, que pueden, o sea, lo que quieran leer, ¿no? O sea, bueno, se lo pongo en disyuntiva un poco por no echarme un rollazo, ¿no? Pero que tengan opciones para leer, cuándo leer, cómo leer, por qué leer. O sea, no estamos en mejor momento que la era del dispositivo en el que las personas pueden descargar libros y Claro. traerlos ahí y en el trayecto, ¿no? Es en el traslado eh, piensa en Ciudad de México, ¿no? Que te puedes echar 2 horas en el transporte público, pues ahí te echas un libro. O sea, yo creo que si las personas a lo mejor podrían terminar un libro por semana, ¿no? Si leyeran en el transporte público. La cosa es que no tiene sentido leer. Para las personas leer no tiene un sentido, no tiene una motivación, no persigue nada. ¿Y por qué? Porque muchas veces se ha anclado esto de leer. Leer te va a hacer buena persona, leer te va a preparar para el futuro, leer te va a dar algo. ¿Y cuántas personas que somos lectores no tenemos sueldos mediocres, miserables, ¿no? Ujú. Entonces, ese planteamiento, digamos, de leer para o leer porque hace mucho daño, la verdad, y más bien tenemos que pensar el sentido, pues leer te va a en el mejor de los casos hasta te va a distraer del pinche trafical horrible que hay, ¿no? Porque te metiste. A mí, yo perdí una vez un celular porque iba leyendo El Centauro en el jardín de. Me acuerdo el apellido Moacir, es un autor de Brasil, un nacionalizador brasileño. Está tan metida con el libro que yo juré que metí mi teléfono o sea, adentro de la bolsa, traía 2 bolsas, juré que lo metí dentro de una de las bolsas y lo metí entre las 2 bolsas y se quedó en el trolley. Porque Oh. cuando me di cuenta que me tenía que bajar, agarré mis bolsas, me bajé en friega y vi que no tenía teléfono. Entonces, o sea, leer es peligroso en realidad. O sea, si te pones a pensarlo, leer es bastante peligroso. De alto riesgo. Es una cosa de alto riesgo, sí, porque puedes irme, o sea, cuánta gente que va leyendo así en el transporte público se le pasa la parada porque está metidísimo. Entonces, bueno, o sea, tiene sus pros y sus contras, pero qué diferente pudiera ser si a las personas leer tuviera sentido. Y otra vez, no estoy diciendo lean todos, por favor, no. Qué diferente sería, qué pasaría si las personas eligieran leer en sus trayectos pero no, o sea, claro que si tienes que hacer 2 horas al trabajo, pues mejor te duermes, ¿no? Porque vas a llegar a las tareas domésticas de tu casa o a atender a una persona o a ser cuidador o no sé, a seguir con otro jale, qué sé yo, que pues la verdad es que creo que lo menos que se te antoja es el esfuerzo mental de sentarte a leer. Pues sí. Y Alejandra, regalar un libro no puede también, digo, metiéndolo en la conversación, regalar un libro no puede también ser ese factor de cambio. Ujú. O sea, está completamente Eh, fuera de discusión que, digo, también por ejemplo, viajo rapidísimo al esfuerzo chavista, ¿no? Ujú. De el de Hugo Chávez, ¿no? O sea, el chavismo de Hugo Ujú. Chávez, ¿no? En donde de repente la El Venezuela OG. el OG, exactamente. Al mismo tiempo que llegaron al Ajá. analfabetismo cero, ¿no? ¿No? O O sea, sea, como la cosa fue imprimir libros como si no hubiera. Como si no hubiera mañana, ¿no? Evidentemente, pues ese esfuerzo tuvo caducidad porque se acabó con, con la plenitud de la revolución bolivariana, etcétera, ¿no? Pienso en Cuba, ¿no? Por ejemplo, también este esfuerzo de imprimir libros, aún más libros de los que había cubanos, ¿no? claro. Ahora lo pienso con más calma y en Cuba, por ejemplo, sí hay un ejercicio de entender el sentido de la lectura, ¿no? Incluso instalarlo en este lugar del ocio y de la imaginación y demás, aparte de signarte como contrarrevolucionario si no lees, etcétera, ¿no? Eh, el ejercicio chavista, por el otro lado, pues es un ejercicio básicamente de manufactura, ¿no? Como de Ujú. tomen. Eh, Evidentemente hay libros que acabaron siendo ladrillos
en una biblioteca cerrada, evidente, pero ¿no hubo también algún impacto en regalar un libro, por ejemplo? Sí, es que esa estrategia, sobre todo la chavista, se acompañó también de infraestructura y de mediación. O sea, no regalar libros solitos, así como te regalo un libro, no sirve. O Ujú. sea, eso no. No tiene, nunca, porque bueno, a lo mejor pues, ay, gracias por el libro y lo pones ahí en tu mesita y así tienes un librero, pues ahí. Pero eso así como nomás, te lo ojeas tal y lo dejas, ¿no? O sea, como que es un poco como comprar libros, ¿no? O sea, Claro. ¿cuántos de nosotros no compramos un madral Bueno, de sí, libros y claro. están muy bonitos en nuestro librero y cuando los hemos leído? Ujú. ¿No? O sea, es un poco, en ese sentido se parece, ¿no? ¿Qué? Cuando hay interés, hay búsqueda y todo, y hay una cosa que acompaña todo eso, porque en Venezuela hubo, o sea, hubo toda una chambota, es un poco parecido, a lo mejor con mayor impacto y alcance que lo que cuento sobre Chile y sobre Colombia, porque fue así como una cosa, pues enorme, monumental realmente y con un impacto medible, ¿no? O sea, por lo menos se podía medir que verdaderamente hubo ese efecto, ¿no? Regalar los libros sin una estrategia, sin un acompañamiento, sin un criterio o un ejercicio, yo no veo que funcione. Ahora, yo he regalado libros, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tuve una alumna, yo fui bibliotecaria escolar y docente de un colegio. Y había una chava que no le gustaba leer, o sea, ella siempre, o sea, en la biblioteca me encontraba leyendo, yo tenía que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, veía y tal, y me decía, "Ay, es que yo así leer como que no, a mí no me gusta, no sé cuánto y tal". Y dije, bueno, pues es que prueba, ¿no? Así como busca qué te gusta, yo ahí como que todavía tratando de hacerlo, ¿no? Y no, no, o sea, digamos, mientras estuve en la escuela, no logré que leyera, ¿no? Pero cuando se graduó, o sea, pues nos hicimos cercanas, ¿no? Era la clásica que sube a platicar contigo en el recreo. Entonces estaba yo ahí como con ella y como un poco, pues por dejarle un poquito de mí en ella, yo le regalé un libro de un japonés, Kiyoshi Katayama, que se llama Un grito de amor desde el centro del mundo, que es una novela romántica, juvenil, hermosa. Lloré, la terminé de leer en un banco y estaba llorando yo como Oh. Magdalena mientras terminaba de mi trámite, así de trámite tantito. Y me encantó Te y lo me pareció firmo que todo. sí, déjame todo lo que me pareció que ese libro le podía gustar a esta chica y se lo regalé, le dije, todo, pues para que te acuerdes de tu bibliotecaria, no sé cuánto. Y me escribió como yo creo que unos 4 o 5 meses después y me dijo, ya leí el libro y me encantó. Y ya, o sea, voy a buscar más libros y tal. Y ya, se hizo lectora así, ¡fu! ¿No? Pero nosotros llevábamos 3 años platicando sobre libros y sobre por qué leer y por qué no sé cuánto. Y en el fondo, así ya fuera del espacio escolar, tal, leyó. Esa es la Pero no mediación. leyó nomás, o sea, no leyó nomás porque yo le di el libro. ¿No? Ujú, claro. ¿No? ¿Cuántos niños no les das un libro y nunca lo agarran? O Sí. tú de adulto. Estaría Ah, increíble que gracias. esa historia terminara así como de, y ahora todo el mundo la conoce como Dalia de la Cerda. O algo así como, Ganadora Una del bestseller. Nobel. sí, exactamente, estaría increíble. Entonces, Ay, Dios. si te, Esa niña es y Irene esa Darío. niña es, Ah, oye, Alejandra, ya nada más para cerrar, Ujú. eh, y nada más, si te estoy entendiendo bien, entonces sí hay discusiones que tú abres alrededor de la colección 25 para los Para el 25, 25. Paréntesis. en términos de criterio, de selección, de entender por qué el boom, de también quitarle un poco el dedo encima a las juventudes, entre comillas, en términos de ¿por qué no están leyendo a los clásicos del continente, etcétera? Aquí están estos libros que no son los clásicos del continente y demás. Eh, Sino que tu gran discusión es alrededor de lo que pasa después de que se imprimen millones y millones de libros, ¿no? Es Ujú. decir, esos millones y millones de libros, tú haces el pronóstico que no van a ningún lado si no se sistematiza el ejercicio de los millones de libros. Es decir, cómo podemos
incluso generar estadísticas alrededor de qué pasó con esos millones y millones de libros, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque es un esfuerzo con dinero público. Y Eso. los Sí. ciudadanos tenemos muy poca devolución de impuestos en servicios culturales. Entonces, a mí eso es lo que me inquieta. Y me inquieta también que sea una empresa paraestatal la que está haciendo ese ejercicio, porque no, digo, creo que ahora es su competencia porque con la disolución o la desaparición de la Dirección General de Publicaciones, las funciones que tenía esa oficina se las embutieron al fondo. Pero para mí primero es competencia desleal en la industria editorial y Claro. segundo, creo que no le toca, o sea, ahora sí que carnal no te tocaba hacer eso, ¿no? O sea, no tenías tú por qué tomar esas labores. Era muy bueno tener una dirección general de publicaciones a nivel federal, porque si no se presta esta cosa como de usurpación de funciones, duplicidad de funciones y un poco pues tener como que hacer malabares, o sea, con los 3 pesos que te dan, todo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, o sea, digamos, como ya desde un poco la estructura, los caminos, todo eso, a mí me llama la atención, me inquieta y me molesta profundamente, ¿no? O sea, porque no me parece justo que la paraestatal tenga esa misión, porque obviamente también atenta contra la biodiversidad, ¿no? Pero bueno, es una parte de la cuestión, ¿no? Y la otra tiene que ver con eh, hables de una colección que vas a desmembrar y que entonces, o sea, ¿cómo le podemos seguir la pista, ¿no? A eso que se leyó. O sea, no te quiero que hagas un padrón de la gente que recibió los libros, ¿no? O sea, a lo mejor es tonto pensarlo, ¿no? Pero ¿cómo vamos a saber que eso funcionó? Eso que se hizo con dinero público, aunque haya venido el instituto de devolverle al pueblo lo robado, no deja de ser dinero público. ¿Cómo sabe, o sea, cómo sabemos, cómo vamos a poder advertir que verdaderamente eso cambió el trayecto lector de las personas entre 15 y 30 años que recibieron los libros? ¿Cómo sabemos? O sea, cuéntame, ¿no? O sea, como, no, dejemos que fluya. No, cuéntame, o sea, dime cómo lo vas a saber, ¿no? O sea, no Claro, es estamos aquí para medible. fluir. Sí. Hay que medirlo, hay que saberlo, hay que tener como Qué gran frase. No estamos aquí para un, fluir. Sí, no. o Es sea, que, o sea, no, es que ya todo es así, ¿no? Así tú fluye, no, 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 o sea, en Sí. dinero público no podemos Sí. fluir, son, ¿no? son recursos públicos, no O fluyas. sea, O si sea, estuviera sentada, si estuviera sentada en una mesa con Paco Ignacio Taibo, uno de tus primeros comentarios sería pedirle que por favor detenga el fluido. O sea, que se detenga la política del vamos a fluir, que se detenga la instalación esta medio romántica de esta es la Rusia del inicio de este es el inicio de la Unión Soviética y toma sí, libros, es toma que libros, toma libros y tú eso más bien le está dirías, cabrón, oye porque Paco no Ignacio, estamos siéntate y en esos platícame, años. ¿eh? ¿Cómo? Es que, o sea, justo creo que una de las cosas que también me incomoda es que está retomando una práctica de los 60, de los 80 en el 2025. Cuando hay otras estrategias, hay otras instituciones existentes, podemos dialogar. O sea, yo ya he estado frente a este señor, ¿no? Y cuando yo le planteé mi idea, me dijo, mira, mijita, ¿no? Así. Mira, mijita, enfrente, así en un auditorio, en el auditorio que está en el Centro de Cultura Digital. Sí. Se hicieron, no sé si ustedes se acuerdan, pero se hicieron en 2018, se Los hicieron estas famosos cosas que foros. sonaban pues, padrísimas de la Secretaría de Cultura en Transición, y entonces era como esta toma de consideración de la ciudadanía, no sé cuánto, y tú dijiste, puta, ¿no? Pues eso, se va a cambiar el rumbo de la cultura en México, ¿no? Ahí estás de iluso participando, se grabaron las charlas que eventualmente se borraron, gran acto de memoria histórica. Y en esa, o sea, qué bueno que no está, porque entonces no puedo mostrar cuando este señor me dijo, mira, mijita, ¿no? Así como que estás pendeja. Le faltó decirlo, o sea, no estoy diciendo que lo dijo, así como disclaimer, no, no me dijo, pero me dijo, mira, mijita, ¿no? Así como que, a ver. O sea, ya he tenido esos enfrentamientos con el personaje. Me parece una persona que no tiene capacidad de diálogo. Si piensas distinto a él, no te escucha. No toma ideas de otras personas y está montado, pues ahora sí que como decimos, montado en su macho y de ahí no se mueve. El señor no se va a mover de que los jóvenes no leen, el señor no se va a mover de que hay que leer el boom latinoamericano, el señor no se va a mover de una serie de ideas que son suyas, que muchas personas a su lado comparten y no cuestionan,
y toman como doctrina, y que está siendo la persona que administra la empresa paraestatal editora del Estado. Eso es muy problemático. Claro. Es Claro. muy problemático. Y entonces él no es interlocutor de las demás personas que estamos en el mundo del libro. O sea, no es interlocutor con las editoriales privadas, no es interlocutor con la CANIEM, no es interlocutor con los mediadores de lectura. O sea, nos arruinó un espacio importantísimo, que era la FILIG, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ujú. Lo hizo basura, lo redujo a cenizas. Se va a realizar, creo que se inaugura este fin de semana, Ujú. y la gente va a ir y la va a pasar, pero no es lo que era, no es el espacio democrático, participativo, literaria y culturalmente hablando que era hasta 2019. No lo es. Entonces, o sea, es el rey de Midas, ¿no? O sea, lo que toca lo hace mierda. Perdón, perdón, pero todo lo que se No ha te hecho en este disculpes, país, Alejandra. No te disculpes. es que a lo mejor vienen por mí, pero o sea, lo que ha tocado, lo que ha tocado en materia de política editorial, de lectura, lo han hecho mierda. O sea, Ya. y sobre todo, creo que a mí lo que más me insulta es lo condescendiente que es. Ujú. Porque en esta cosa de no te alcanza para tener un libro, toma, yo te regalo el que yo quiero. Porque, bueno, o sea, a mí me gustaría, hay un libro al que le tengo echando el ojo desde hace varios años, un libro sobre Derrida. Yo estudié filosofía en la universidad, que cuesta como 400 y pico, editado por el fondo. Regálame ese, o sea, sí, regálame libros, regálame ese de 400 pesos. ¿Por qué no me puedes regalar el de 400 pesos y me quieres regalar el delgadito así de Vientos del Pueblo? No, yo quiero, o sea, si me vas a regalar libros, regálame ese. Pues sí. Déjame elegir lo que quiero que me regales, ¿no? O sea, vamos, ¿quieres que lea? Regálame el libro que yo quiera. Del Muy, fondo, muy no te va a decir instalado que me en- regales otro, ¿no? Sí, Uno del fondo, ese. muy instalado en la bibliodiversidad, ¿no? Ujú, ujú. Pues ¿No? O Alejandra, te sea, como... agradecemos muchísimo. Estuvo Sí. increíble esta conversación. Creo que ya te robamos mucho más tiempo del que te habíamos... No, a mí me da pena porque yo hablo y, o sea, si ustedes no me paran, aquí me quedo Está y muy bien. puedo como un Está poco muy salir bien. Está muy del bien. camino. Perdón, espero haber sido clara Sí, no, más bien y no te haber quiero... desvariado mucho. Tenemos una pregunta más para ti. Es ya la cortita y es la tradicional con la que cerramos las entrevistas en este espacio. Pero quería yo preguntarte antes, ¿tienes algo que añadir? ¿Sientes que hay algo en particular que te gustaría Compartir. dejar aquí en la mesa? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te leemos? Etcétera. Sí. Si quieres nos puedes platicar un poquito. Sí, pues o sea, yo como ciudadana, como trabajadora de la cultura, como profesional de libro y las lecturas, estoy muy decepcionada de la política cultural general de la 4T. O sea, yo los voté así Únete al club. todo. Estoy muy decepcionada de las decisiones que se han tomado en ese sentido. Yo esperaba algo diferente, ¿no? Algo democrático, algo valioso, algo potente y que reparara justamente esta injusticia, esta deuda social que tenemos en materia cultural con el país. Eh, Me parece que sale como de la buena ondita y no de criterios reales, no de diálogo, no de una construcción colectiva para mejorar la situación en la que estamos. Siento que está dañando a la industria en general, Ujú. a la industria editorial en general, se está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque las personas, si de por sí no ponderaban positivamente la lectura, ahora parece que eres un ladrón porque querer vender libros. Así es el trato. Es un poco la política y el discurso que manejan. A lo mejor no es tan visible en las declaraciones, pero así como es visible y palpable la misoginia, es un poco como esta cosa de los fifís, ¿no? O sea, como pensar que, ay, es que la FILIG, la biblioteca, atendía élites, ¿no? Culturales. No es cierto. Hay estudios, tenemos evidencia de las personas hacían horas de camino para ir de Catepec a donde fuera que se realizara la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ujú. Había personas que hacían 2 horas de camino para llegar a la Biblioteca Vasconcelos y hacer uso de los servicios y de las actividades que ahí se ofertaban. Entonces, élites culturales, las que se imaginan, porque las élites culturales no acceden a la cultura que ofrece el país, acceden a lo que se pueden ir a ver a Europa o Es cierto. a Estados Unidos. O sea, Maestra, snap, no, snap, o sea, snap, no, no snap. están, no había, o sea, yo no recuerdo jamás haber atendido a lo que hoy se denomina como whitexican o como fifí. No recuerdo haberlos visto en mi camino. Yo veía personas, para empezar no me ponía a medir el código postal a la gente, ¿no? Veía personas interesadas en leer,
en compartir, en construir, en satisfacer una curiosidad, una necesidad, un sueño. Eso es lo que yo veía en la biblioteca, era lo que veía en la Filig. Y no, o sea, ponerte así que hablar de las élites, pues sí es cierto, las élites han tenido, a lo mejor ellos acceden a la alta cultura, que es, no sé, un concierto en Bellas Artes o no sé, no me imagino qué otra cosa puede ser como así tan distinguida. Pero leer no es de alta cultura. Leer debería ser la cosa más práctica y común del universo. El problema es que en esta condescendencia y en esta como paternalismo y sobreprotección que tenemos al pueblo mexicano, que incluso está desde Vasconcelos, que ese es otro son, que ahí tengo otro texto sobre esa situación, No me pero hagan bueno, empezar. sí, no, ese son no me lo toquen. Eh, o sea, no, creo que no ha habido una autoridad que entienda realmente el fenómeno del libro, la lectura, la biblioteca, como para que tengamos una realidad distinta en el país. Y esa persona definitivamente no es Taibo y su grupito de amigos que trabajan con él. Ahí está. Mi querida Alejandra, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te buscamos? Sí, Redes sociales, lo que gustes. Blogs, pues etcétera. espero publicar más recurrentemente en Jerónimo. Antes, por ahí digo, hay algunos artículos que he publicado con ellos. Tengo yo un blog en Medium que casi no alimento porque todo es, o sea, todo es quejarme. Entonces, me da pena que la gente me lea quejosa, pero es lo que hago. Esa liga se las puedo pasar ahorita porque no, como es Medium, no sé qué, no Ah, me lo sé. ahorita va a aparecer seguramente en Este, pantalla cuando lo estás mencionando. eh, y en redes soy, en Twitter, bueno, X, perdón, es Agora Trauma, que es Agorathauma, ¿Ok? una payasada de cuando era maestra. Y en Instagram publico cosas sobre bibliotecas en Biblioparadiso. Ahí, Biblioparadiso. ajá, ahí estoy. Y en TikTok soy biblioteca. Es que pues uno va cambiando y va Biblioteca. creciendo, Qué padre. Son tres grandes arrobas. Sí. La celebro, Entonces ahí Alejandra. hay mis rollitos y voy a escribir más sobre el tema. O sea, estoy desarrollando otros 4 artículos sobre las declaraciones de Taibo de esa preciosa mañana del 23 de octubre, porque es que da para mucho, mucho, mucho que decir y creo que lo que dijo al final es importante, ¿no? O sea, porque es un poco así, ¿no? Tiene como ¿Qué fue lo que dijo al final, perdón? Lo del Lo comentario. de... Ah, el comentario que resonó, ¿no? O sea, lo del lo que poemario, trascendió ¿no? fue ese comentario Ajá. que lo pinta de cuerpo entero. O sea, él es así, o sea, tiene esta cosa visceral de no pensar antes de hablar y bueno, ¿no? Reacciona. Eso, o sea, así es este personaje, más o menos se hace responsable de eso, pero lo importante es todo lo que dijo, o sea, esos 16 20 minutos que estuvo presentando el proyecto, o sea, yo de ahí saco 5 ideas principales, ya puse la primera y estoy trabajando en las otras 4, Ya. que yo creo que también no estaré dosificando si es que me aceptan mis amiguitos de Jerónimo, si no los comprometo demasiado. ¿Nos puedes adelantar Eh, aquí, no profundizando, ni mucho menos, sí, sino cuáles son esas 5 ideas que tú sí. rescatas peligrosas de esa conversación? La primera fue pues esta de la mediación y la infraestructura de leer. Ujú. La segunda fue, o sea, tiene que ver con la bibliodiversidad y la uniformidad de lecturas y de pensamiento. Y la tercera tiene que ver con la idea de que los jóvenes no leen, Mm. ¿no? Y déjenme ver la cuarta y la quinta porque ya se me está olvidando. Tengo aquí tengo, no venía preparada, pero tenía No, pues, estás aquí mis, toda una vida eh, de preparación, Alejandra. Sí. este, tiene que ver con la parte como de la compra de derechos, ¿no? O sea, como como detalles de la industria editorial, Ujú. ¿no? Bueno, cómo se gestan todas estas cuestiones. Y con la parte de la mediación, o sea, como un poquito más sobre las tareas de mediación, concretamente la figura de la mediación, y ahí lo empato un poco con la cuestión de género, de que son sobre todo mujeres las que están trabajando en la mediación lectura y el comportamiento lector. En el mundo podemos ver, han habido muchos estudios sobre eso, que las niñas leen más que los niños en la etapa como de la infancia, las niñas tienden a leer más que los niños. Sin embargo, llega una edad en que las mujeres dejan de participar de las actividades en las bibliotecas, vienen y suben los hombres.
Entonces explora un poco todo lo que tiene que ver con ese comportamiento lector, porque sí nos hemos dado cuenta que los hombres casi no leen y casi no leen ficción, Ujú. que es muy importante, porque la ficción es, esto yo se lo escuché. Ay, a ver, soy poco popular, pero hay un autor, perdón, israelí, Edgar Keret, que amo y adoro con todo mi corazón. Él tiene sus pensamientos claros y distintos sobre la situación palestina. Por eso me atrevo como a mencionarlo, ¿no? O sea, es crítico de las acciones de Netanyahu, pero hace mucho tiempo dijo, que leer ficción entrena el músculo de la empatía. Ujú. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Y sí veo muchos comportamientos de sobre todo varones heterosexuales, que son poco empáticos y muy abusivos. Entonces, si hay alguien que tenga que hacer una tesis, se quiere aventar esa exploración, se la recomiendo. Yo no, no tengo tiempo para hacerlo, pero creo que sería muy interesante que alguien se metiera a ver qué pasa cuando los hombres no leen ficción y cómo son sus comportamientos patriarcales, ¿no? Entonces, bueno, es un poco o sea, son estas 5 ideas que estoy Perfecto. desarrollando en los artículos. O sea, yo no sé cómo, es que esas cosas me escandalizan. Casi todos llevo como 2 cuartillas de cada uno, entonces espero terminarlos esta semana Ah, para pues como aprovechar la coyuntura, ¿no? Que sí, esté Claro. claro. ahora sí que Estaremos en al pendiente. caliente. Sí. Estos Ujú. mismos artículos los estás avisando que están publicados en las redes sociales que ya nos mencionaste, ¿verdad? O sea, todavía no los publico, los voy a No, no, pero publicar vas a estar avisando en los estas datos. redes Sí, sociales que nos sí, mencionas. sí, 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 sí. Perfecto, Ahí los Alejandra. Pues compartiré. hemos llegado Perdón. a la última de nuestras preguntas, que es la pregunta tradicional de Honores a la Bandera a nuestros queridísimos invitados. No sé si tú en algún momento viste The Newsroom. No, no lo vi. Tú tampoco. En fin. No. Nadie ha visto The Newsroom, pero nosotros sí lo Parece vimos. que vive nuestra Y un imaginación. pequeño fragmento de The Newsroom se volvió viral hace... Bueno, regresó a ser viral hace unos años porque es muy potente y nosotros lo tradujimos Lo a Honores a la tropicalizamos. Bandera y te lo replicamos. Querida Ok. Alejandra, ¿por qué México es el mejor país del mundo? Oh, oh. Este, no creo que sea el mejor del mundo, sin comentarios. Ay, No, no. ¿por qué crees que no Eh, es el te- mejor país del mundo? Tengo como muchos conflictos con el país, o sea, como que sí crecí como en esta, digamos, de adoración a los niños héroes, ¿no? A los símbolos patrios y todo eso, pero siento que el país me ha fallado Ujú. una y otra vez. Siento que el país es injusto, que tiene una deuda histórica con las niñas y los niños, con las mujeres, con los ancianos, ¿no? O sea, como que siento que podría ser mejor el país del mundo eh, si tuviera claridad sobre lo que significa cerrar la brecha de desigualdad, Ujú. sobre lo que significa la cultura, ¿no? O sea, México es un país rico en tradición, en gastronomía, en cultura, en lugares arqueológicos, en gente que hace cosas increíbles. O sea, la verdad, o sea, a lo mejor México es el mejor país del mundo porque su pueblo no se rinde, ¿no? Si nos hubiéramos rendido, no sé qué sería de este país, pero sí siento que el país nos ha fallado y sí, o sea, yo justo hace una semana que estaba como en esta crisis alguien decía, no me acuerdo qué evento había en el que el mexicano fulano, ¿no? Dije, pues sí, Isaac del Toro, el ciclista, ¿no? Ujú. Ya. Pero, o sea, no está representando realmente a México. Y si estuviera representando a México, ¿qué ha hecho México por él? O sea, como Ah, que más allá de otras cosas, o sea, como que yo incluso, ¿no? O sea, como que nunca me pondría a decir, es que yo soy mexicana y tal. Pues no, porque a mí este país, ¿qué ha hecho? Me dejó sin trabajo. Eso hicieron por mí, ¿no? Entonces ah, como que sí estoy en una situación así difícil de mi relación con el país. Me gustaría estar orgullosa de ser mexicana, me gustaría amar a mi país, pero la verdad es que tengo muchos años enojada o sea, creo que crecer me hizo daño. Pero eso mejor lo veo mañana en mi sesión de psicoanálisis, porque Muy si no, bien, Alejandra. les va a quitar Fíjate el que tiempo. nada más para darte un apapacho y decirte que eres chingona, Alejandra, ujú. acabas de responder
Es la respuesta de esta sección de Honores a la Bandera más cercana a la respuesta de la serie de televisión. Exacto. Sí. Entonces, mira. que sea ahí como un pretexto y Órale. una invitación a que veas The Newsroom, The porque Newsroom. te va a Sí, gustar. le voy Te a va a echar gustar. ojo. Ya, Claro que he escuchado y sí quisiera verla. ¿Dónde Sí. está? Bueno, luego me cuentas. Sí, no te preocupes. Te mandamos un abrazo muy grande, Alejandra, y te agradecemos de Muchísimas todo gracias corazón. a todos. Muchas gracias. Eh, Un el abrazo, gracias texto- por la escucha. No, te agradecemos muchísimo. Dejarme aquí desvariar. Sí, no, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por compartirnos lo que piensas y muchísimas gracias por la publicación de Rolar los libros, la mediación lectora y la existencia de infraestructura para leer en Jerónimo MX, porque para nosotros fue importante esa lectura y justo te agradecemos muchísimo que hayas atendido este llamado después de esa publicación. Gracias a ustedes por haberme leído y por haberme tomado en cuenta para conversar. No, No, sí, hombre. seguro, Alejandra. Muchísimas Qué gracias fortuna. y nos vemos pronto. Gracias. Listo, esa fue la Wow. conversación con la gran maestra Alejandra Quirós. Por favor, revisen sus redes, por favor, revisen su blog, por favor, revisen este texto del cual hemos estado hablando, Rolar los libros, la mediación lectora y la existencia de infraestructura para leer. Ya está la promesa de que vienen otros 4 para Sí. entender más o menos de qué se habló el 23 de octubre en la mañanera de Claudia Sheinbaum. Más allá del famosísimo horriblemente asqueroso de malo. Ahí está, la conversación de género es importantísima, evidentemente en ese contexto mucho más, pero es muy importante entender este otro lugar de esa misma conversación que fue devorado de manera sorpresiva por una respuesta a la pregunta de un periodista. Sí. Entonces, le agradecemos otra vez de todo corazón a Alejandra Quirós Hernández y nosotros decimos muchísimas gracias a todos por quedarse con nosotros hasta este momento. Un saludo muy afectuoso a nuestros Patreons. La próxima semana leemos sus comentarios y los respondemos al aire, en vivo, en directo y a todo color. A todos los que no son Patreons, los invitamos a visitar patreon.com/todo menos miedo. Revisen nuestras redes @HALB Podcast, X, Facebook, Instagram, TikTok y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Alejandra, otra vez a nuestro heroico cuerpo de producción. Gracias. Y muchas gracias, Gaby. Gracias. Muchas gracias, Abby. Muchas gracias, Y Gaby. muchísimas gracias a todo este hermoso, gigante e interminable país. Recuerden que en algún momento México Fue también un libro. México fue maestro. Wow. Muy bien. Recuerden todos que México en algún momento también fue un libro y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Estos fueron los honores a la bandera. Porque si partimos de la cuota, dices, bueno, si un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato, porque hay que castigarlos con ese libro de poesía. Muchas gracias. Pero vamos a hacer una colección de mujeres. Muchas gracias, presidenta. Este programa llegó a ustedes gracias a Juan Manuel Rivero, Vero López, Eduardo Ahí, José Gilberto Ramón Celis, Valentina Eslava, Juan Manuel Nájera, Diablo Sayayín, Annalí Zárraga, León H.G., Mariana Rodríguez, Moringa, Arturo Solís, Antonio, Adrián Borlango, R. del Niño Jesús, Emilio Ugartechea, Noemí Aragón, Yair Orozco, Medialuna, Y, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, El Indio Ladino, Vuelo de Grulla, Alan Alder, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paello, Iván Said, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Iracusne Incierte, Giordano Palma, Mariana Gómez, Marcovian, Edida M, Felipe Bracho, Tremendo Guanajo y Elena CDMX. Únete en patreon.com/todo menos miedo. No FM.